Buenas. ¿Cómo vemos a nuestro ministerio? ¿Cómo vemos a las personas de nuestro ministerio? Hay personas que agarran y dicen, es que yo prefiero que se vayan todos y queden 2 o 3 que sean buenos, porque estos son un desastre. Lo que realmente Dios quiere que hagas es que veas a ese ejército como el ejército de Mulan. El ejército de Mulan es un ejército que parecía todos los ineptos, el gordito, el hiperflaco, el debilucho, y los entrenan, y llegan a salvar toda una nación. La palabra de Dios dice que de lo débil y lo menospreciado Dios sacó para avergonzar a lo fuerte. Entonces, tú como líder debes ver a ese ejército que Dios te mandó como un potencial sobrenatural que Dios va a hacer en ellos. Dios va a hacer de sus debilidades sus fortalezas, pero tú tienes que entrenar a ese ejército. Eres el general, los generales entrenan. Entrenamiento requiere tiempo. No podemos pretender que Dios nos entregue un ejército para entrenar y pretender que ya estén entrenados o frustrarnos porque no están entrenados. Tú eres la persona llamada a entrenar a ese ministerio y ese ejército. Tú eres el que puede ver ese tesoro en ellos. Tú puedes ver que en su debilidad Dios va a hacerlos fuertes. Entonces a mí me ha pasado muchísimo que me pasa que en las debilidades de las personas Dios se fortalece. Entonces tenía una líder que era terrible en gráficos. Teníamos que hacer unos gráficos para el Ministerio de Niños y ella era caótica. Nunca llevaba las cosas mal, sucias, mal hechas. Pasaron 2 años y yo la entrenaba, le decía, tú puedes hacerlo mejor, si no está bien, tú tienes que, le devolvía el trabajo, oraba por eso, pídele a Dios, Dios te puede usar, Dios va a hacerlo. Y 2 años después, ella está trabajando en el colegio y me dicen, porque yo también dirigía lo del colegio, y me dice la rectora del colegio, la mejor profesora en sus cuadernos y en sus gráficos es Paola. Y yo, ¿quién? Paola. Tiene las mejores carteleras. De su debilidad Dios sacó una tremenda perla, llegó a ser la mejor. Tenía un profesor tartamudo, ningún niño le obedecía, nadie le hacía caso. Me tocaba entrar y yo salía y le decían, escúchame, tú eres hombre, tú tienes autoridad, pídele autoridad a Dios, Dios te la va a dar. Yo necesito entrar a este salón y cuando vuelva a entrar, que todos estos niños se sienten con solamente que les digas. Dios le dio la capacidad, a pesar de que era tartamudo, de ser un predicador tremendo, un líder tremendo. Y un día llegué y estaban los niños del salón de él, y entré yo, que Dios me da autoridad, es una habilidad natural mía con los niños. Y le digo, por favor, siéntense, y ningún niño se sentaba, no me escuchaban. Y él entra y dice con una voz increíble, por favor, siéntense, niños. Y todos se sentaron. Yo, wow. Entonces, de eso débil, Dios va a sacar siervos tremendos. No deseches las personas que Dios ha puesto en tu ministerio. Dios no los desechó. ¿Por qué los tienes que desechar tú? Ora por ellos, rompe cadenas en ellos, declara sobre ellos, bendice a los siervos que están abajo tu cargo. El que llega tarde va a ser el más cumplido. El que no puede, el que no tiene autoridad, Dios le va a dar autoridad. El que no es responsable, Dios puede hacerlo responsable. ¿Cómo estás entrenando a tu ejército? ¿Cómo estás levantando ese ejército? Y Dios, dale tiempos a Dios, dile, en 1 año quiero un ejército afilado. Y Dios te va a dar ese ejército afilado que Él necesita tener, y te vas a sorprender. Porque de lo débil y lo menospreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Cree en tu gente, cree en el Dios poderoso que todo lo hace y entrena a tu ejército.